Biblia 365. Día 329. Libro de Romanos. Capítulos del 11 al 13. Capítulo 11. Digo entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo le habla a Dios contra Israel diciendo: Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado, ¿y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de la gracia. Y es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Pero si es por las obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no ha obtenido. Pero los elegidos sí lo han obtenido. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice: sea su mesa para ellos trampa y red, para tropezar y pagarles su merecido. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado para que caigan? En ninguna manera. Más bien, por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? Ahora les hablo a ustedes, gentiles. En cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, con la esperanza de provocar a celos a mi propia gente, y de algún modo salvar a algunos de ellos. Porque si su rechazo ha significado la reconciliación del mundo, ¿qué significará su aceptación, sino vida de entre los muertos? Y si los primeros frutos son consagrados, también es la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y participas de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no tú sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Tú dirás: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú te mantienes firme por la fe. No te ensorbezcas, sino teme. Pues Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Considera pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad hacia los que cayeron, pero la bondad de Dios para contigo, si permaneces en su bondad. De lo contrario tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que por naturaleza era un olivo malo, y fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más fácilmente podrán ser injertados estos, que son las ramas naturales, en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Porque así como en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia a causa de la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que ellos también alcancen misericordia a causa de la misericordia que ha sido mostrada a ustedes. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, para tener misericordia por todos.
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, les ruego por la compasión de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es lo que deben hacer como culto racional. No se conformen a las costumbres de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Les digo a todos ustedes, por la gracia que Dios me ha dado, que no piensen de sí mismos más de lo que deben. En su lugar piensen con sensatez, según la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si alguien tiene el don de la profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es servicio, que sirva. Si es enseñanza, que enseñe. Si es exhortación, que exhorte. Si es dar, que dé con generosidad. Si es dirigir, que lo haga con celo. Si es mostrar misericordia, que lo haga con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. No dejen de esforzarse. Más bien manténganse fervosos en el espíritu, sirviendo al Señor. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Compartan lo que tienen con los santos en necesidad, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean orgullosos, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los más sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Pues está escrito, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con bien. Capítulo 13. Que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las autoridades que existan han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra el plan de Dios, y los que así proceden atraen sobre sí mismos la condenación. Porque las autoridades no inspiran temor cuando se hace lo bueno, sino cuando se hace lo malo. Si quieres vivir sin temor a la autoridad, haz lo bueno y recibirás su aprobación. Porque la autoridad es un instrumento de Dios para hacer el bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo, porque la autoridad no lleva en vano la espada. Ella es un instrumento de Dios para castigar a quienes hacen lo mismo. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo por temor al castigo, sino también por conciencia. Además, ustedes pagan impuestos porque las autoridades son servidores de Dios, que se dedican precisamente a ese deber. Así que, paguen a cada uno lo que deben. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la deuda del amor mutuo. El que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Los mandamientos que dicen, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resumen en este:
Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley se resume en el amor. Y aún más, considerando que ya es hora de despertar del sueño, porque la salvación está más cerca ahora de lo que cuando creímos. La noche está avanzada, y el día se acerca. Así que dejemos de lado las obras de las tinieblas, y vistámonos con las armas de la luz. Vivamos de manera decente, como el pleno día, no en orgías y borracheras, no en inmoralidad sexual y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuál es el plan de Dios para Israel y todos los creyentes, según Pablo? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.